¿Cómo podemos saber que el nivel de estrés que tenemos ya no es normal? Bien, para eso tengo que explicarte qué tipos de estrés hay. Mira, evolutivamente el ser humano tiene un estrés, un tipo de estrés que se llama eustrés, que es también el llamado estrés bueno, que es aquel que hemos ido desarrollando a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo para que nos ayuda a defendernos, a protegernos, a saber afrontar una situación de peligro o de riesgo. En ese caso, pues pues, lo típico que se dice, ¿no? Cuando aparece un león que nos quiere comer, pues nuestro sistema nervioso se activa, se acelera el corazón, se dilatan las pupilas, toda la sangre va a los músculos para preparar el cuerpo para luchar o para huir. Se desactivan aquellos sistemas biológicos que no son imprescindibles en ese momento. Incluso la corteza prefrontal deja de funcionar toda la sangre va a la parte del cerebro reptiliano, que es el que nos protege y el que está preparado para reaccionar rápido. ¿Vale? Cuando el peligro pasa, nuestro nivel de estrés pues baja y nuestro sistema nervioso vuelve a la normalidad, a nuestra línea base. Ese es el estrés bueno, así es como funcionamos nosotros y muchísimos animales, ¿no? Pero luego hay otro tipo de estrés, que es el que es muy común en nuestra sociedad actual, que es el distrés, también llamado estrés malo. Hoy, pues no hay muchos leones de los que defenderse, pero tenemos una vida muy acelerada, con continuos problemas y con continuos riesgos, que hacen que nuestro sistema nervioso se active de manera muy continua. El distrés o el estrés malo es cuando perdemos la capacidad de volver a regularnos después de esa situación de tensión o de riesgo o de peligro, aunque sea un peligro mental o aparente, no tiene por qué ser que aparezca o sea, no tiene por qué ser un peligro de muerte real, ¿no? Entonces, entramos en estrés crónico, en distrés, cuando perdemos esa capacidad de regularnos y perdemos esa capacidad de volver a relajarnos. Y ahí es donde, aparecen los síntomas claros del distrés, que normalmente vienen combinados, suelen ser varios tipos de síntomas a la vez. Desde que nos cuesta mucho trabajo conciliar el sueño por la noche, porque nuestra mente no para, no conseguimos relajarnos, o tenemos despertares por la noche que nos desvelamos y no podemos seguir, o lo típico de personas que se despiertan súper temprano y ya no pueden volver a conciliar el sueño. Claro, el no dormir bien, porque la persona está activada, está nerviosa, hace que ya se levante con cansancio. La persona cuando está en estrés, pues segrega mucha adrenalina, mucho cortisol. Y como te decía antes, la corteza prefrontal se desactiva en gran medida. ¿Qué pasa? Que eso conlleva a que la persona tenga dificultades para razonar bien, para pensar con claridad. Es como aquello de la mente nublada, de un poco que al unirlo a la aceleración, la persona con estrés crónico está siempre como muy acelerada, como siempre tuviera prisa, como no saber hacer las cosas tranquilamente, no poder pararse, pues le cuesta tener esa claridad mental, esa visión de hacia dónde va, porque se mete tanto en las tareas que pierde la perspectiva. Otro síntoma muy típico es el nerviosismo, la aceleración, como te decía antes, los cambios de humor, el mal humor, la reactividad, los enfados. Y luego, a nivel físico, pues hay muchos síntomas, desde los que vienen a nivel de muscular o articular, problemas de tensión muscular, contracturas, dolores articulares, dolores frecuentes de cabeza, o, como te decía antes, la persona que está en estrés, sus sistemas no vitales en ese momento de riesgo, pues están como desactivados. Entonces, si te va a comer un león, la digestión es lo de menos. O el sistema inmune también tampoco es vital en ese momento. Pues claro, esos sistemas se resienten. La persona que está en estrés crónico tiene afectados esos sistemas que no funcionan bien. Y es muy normal tener problemas digestivos, problemas de alergias, problemas
que el sistema inmunológico no funciona bien y es muy normal que la persona se resfríe muy habitualmente o tenga trastornos de salud muy continuos. ¿Vale? Claro, ¿por qué es tan difícil darse cuenta que se está en estrés crónico? Porque esto es muy curioso, porque todo el mundo está mal ahí, pero no toma conciencia de que está mal. Y es porque el estrés crónico es algo que va apareciendo en la vida de uno de forma paulatina, de forma de manera que la persona se va adaptando, el cuerpo se va adaptando a esa situación de cada vez más estrés. Entonces hay una adaptación, hay una compensación por parte del cuerpo y luego a nivel mental, pues también nos acostumbramos y tendremos a normalizarlo. Y es muy típico de aquellas personas que te dicen bueno, yo es que soy así, soy muy nervioso, no puedo parar. Y esto y aquí es un punto que quiero señalarte porque el estar en estrés crónico es un estado y las personas lo confunden con un ser, una forma de ser. Porque hace tanto tiempo que llevan ahí en esa situación que ya se creen que son así. Y no son así. No son nerviosas, no son. No pueden. Ese no poder parar. ¿No? Yo no puedo parar porque yo es que soy así. No. Ese es un estado de estrés en el que la persona ha entrado y que es reversible. ¿Vale? Me gustaría contarte un poco cuál fue mi experiencia con esto. Yo cuando empecé a trabajar, empecé en banca. Y bueno, pues ahí es un trabajo muy exigente y lógicamente yo era joven y quería pues prosperar en mi trabajo, ¿no? Y evolucionar y subir. Eso pues me llevó a una exigencia, autoexigencia importante, que en sí no es el problema es cómo gestionamos esa exigencia, tanto interna como externa. Después monté mi propio negocio, fueron años de mucho, me pilló el boom inmobiliario y prosperé muy bien. Pero ahí me metí de cabeza, estaba súper metido de cabeza en mi actividad, noche y día, no podía desconectar, no podía. Mi cabeza siempre estaba pensando en lo mismo, en el trabajo. Y claro, eso empezó a generarme una serie de conflictos, de problemas internos, a no poder dormir bien, a estar muy acelerado, a tener muchos cambios de humor, a no ser capaz de relajarme. Y eran muy frecuentes mis problemas digestivos, me resfriaba con mucha facilidad, mi salud se resentía bastante. Y bueno, ya después llegué al burnout, que ya te explicaré, ya te contaré esta historia, eh, y, y a raíz de ahí empecé a tomar conciencia de todo esto, porque en aquel momento yo veía que estaba muy estresado, pero bueno, pensaba que era lo normal, porque en esta vida es muy difícil afrontar los retos del trabajo o del día a día sin estresarse. Yo no sabía hacerlo, no me había enseñado a nadie, y bueno, eso me llevó al burnout, como te digo. Después tardé años en salir de ahí. Y hoy por hoy estoy en una situación donde puedo estar trabajando con una gran intensidad y sin embargo estoy gozando actualmente de la mejor salud que he tenido nunca y de más energía que he tenido nunca. Porque no tiene que ver tanto con la autoexigencia o con las situaciones externas, sino tiene mucho más que ver con la gestión interna. ¿Por qué es tan importante reconocer que estás en estrés crónico y solucionarlo? Pues porque se sabe, esto está documentado, está estudiado, está comprobado científicamente, que el estrés crónico está detrás de una inmensa mayoría de las enfermedades y los trastornos de salud que sufrimos hoy día. Porque el estar con niveles altos continuamente de cortisol y de adrenalina es un veneno para el cuerpo. Y porque el estar permanentemente activado, como te decía antes, desregula nuestra biología y los sistemas de mantenimiento del cuerpo, como son el sistema inmunológico, el sistema de reparación nocturno, son sistemas que el sistema digestivo no están funcionando bien. Y eso va acumulando, el estrés crónico va acumulando un coste que es muy silencioso al principio,
luego se va manifestando luego el cuerpo nos va hablando, pero no le hacemos caso, hasta que llega un momento en que ya habla tan fuerte que no podemos ignorarlo. Saber que estamos en estrés crónico es vital para poder tomar conciencia y poner medios para poder salir de ahí. Y salir de ahí no implica renunciar a tu vida laboral, a tus proyectos, a tus retos, no. Se puede salir de ahí, pero resignificando y sabiendo cómo gestionar todo eso. Si quieres saber cuál es tu nivel de estrés, para ello he preparado un test que es muy exhaustivo, que te llevará solo 3 minutos y que te dará un resultado de cómo estás, de en qué punto estás en este momento. ¿Vale? Recibirás un texto muy detallado de cuál es el punto en el que estás, de qué te está pasando, ¿vale? Y además te mandaré un audio de profundización donde te explicaré cuáles son los motivos de por qué estás ahí y qué puedes hacer, por dónde puedes empezar a trabajar el tema, ¿vale? Te dejo el enlace abajo en comentarios y bueno, pues seguiremos en próximos vídeos, te seguiré explicando más sobre todo esto. Cuídate mucho.